Esto es Al Descubierto con Cosmo de la Fuente. Buenos días, el personaje de hoy es un personaje muy interesante, es un periodista, politólogo de Maracaibo, residenciado ahora en exilio en Miami y no tiene pelos en la lengua y siempre directo al centro. Yo quiero saludar a Roberto Olivares, que nos está escuchando y que dentro de poco va a ser la voz del capítulo de hoy de Al Descubierto, pero quiero hacerle todas las preguntas de una vez para que él pueda hablar libremente con su característica, que es una forma de hablar y de explicar las cosas muy fuerte pero muy directa. Hola Roberto, bueno, fue muy interesante para mí el artículo que escribiste, no creo que sea nuevo, que tiene creo un par de años, Genocidio Intencional Venezolano, que dices no ha sido denunciado correctamente tampoco por el liderazgo político de oposición, entre comillas, la MUD, y no ha sido denunciado tampoco por los demás factores de la sociedad civil. Dices que confunden la crisis humanitaria con el genocidio. ¿Es confusión o querer esconder? El detener, torturar, buscar culpables a cualquier costo es parte de este genocidio. ¿Y cuál es el juego que están haciendo? Por ejemplo, lo que le están haciendo a Requesens. ¿Tú crees que al régimen pueda interesarle que los venezolanos fastidiosos, los disidentes, los que son mayoría, dejen el país para quedarse así con los más esclavizables? Yo sé que comunicadores, periodistas, todos desde el exilio estamos tratando de abrir los ojos a la gente. Mira, venezolanos desde el exterior, desde Europa, América y el mundo entero, yo puedo decir, han colaborado activamente para que la verdad se supiera. ¿Es esta una arma a doble filo? ¿Qué opinas tú? Y quiero también saber si tus pronósticos son siempre bien acertados. Has dicho que sientes que Maduro saldrá en el 2019. Siendo así, ¿piensas que estaremos ya con un nuevo gobierno de transición que nada tiene que ver con lo pasado? Obviamente nada tampoco tiene que ver con la MUD. ¿Qué opinas tú de esto? Y te dejo hablar así a ruota libera, se dice en italiano, libremente, para que tú digas todo lo que tú opinas y tú sabes que yo te estimo mucho, Roberto. A ti la palabra. Hola Cosmo, muchas gracias por la invitación a tu programa. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Haces un trabajo extraordinario desde Europa denunciando las atrocidades que se cometen en Venezuela, sobre todo en Italia. Bueno, con respecto a tu primera pregunta y al artículo sobre genocidio que yo escribí hace ya 1 año y medio, casi 2 años, te explico algo y le explico a tu audiencia una cosa. El caso venezolano es totalmente atípico porque en Venezuela se está dando un genocidio generalizado. Vamos por partes. Primero, la definición de genocidio por primera vez se desarrolló en el año 1948 desde el punto de vista legal y jurídico, ¿ok? En la ONU, por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial y del genocidio judío, que bueno, también ahí no solo fue un genocidio judío, ahí también eliminaron sistemáticamente gitanos, homosexuales, hasta algunos católicos, etc. Pero bueno, los gran afectados en estadística y en números fueron obviamente la población judía. Ahora, en 1948 se desarrolla el término de genocidio desde el punto de vista jurídico legal internacional. Y hay 5 variables para que se considere que existe un genocidio. Y estas se cumplen en Venezuela. ¿Cuáles son? La primera variable, matanzas.
Tiene que haber matanzas de un grupo determinado. Repito, el caso de Venezuela es atípico porque se está dando un genocidio generalizado de toda la población. Eso incluye a los propios afectos, ¿verdad? A las personas que todavía apoyan al proyecto comunista satánico. Ellos mismos están siendo afectados por el genocidio planificado de Maduro, Cabello y las diferentes mafias que hacen vida en Venezuela. Porque en Venezuela hay diferentes mafias, no es solo Maduro. Hay mafia del oro, del diamante, del uranio, hay mafia del petróleo, obviamente el narcotráfico, mafia de las armas. Cada mafia tiene un líder, por ejemplo, el Aizami, Tarek el Aizami, los hermanos Cabello, Maduro y Cilia Flores, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, controlan diferentes mafias adentro del país que tienen apoyo internacional de países totalitarios, dictatoriales, como por ejemplo Cuba, la teocracia de Irán, Rusia, Turquía, etc. Entonces, es un entramado complicado de cómplices adentro y afuera del país que están llevando a cabo este genocidio. Entonces, la primera variable para que desde el punto de vista internacional, jurídico y legal se considere genocidio es matanzas. En Venezuela han habido matanzas y siguen habiendo matanzas. El mejor ejemplo fue el año pasado, los 3 meses en los que nos masacraron a nuestros jóvenes estudiantes de manera vil, de manera atroz y de manera planificada, porque fueron asesinatos de Estado. De manera tal que la primera variable de genocidio se cumple. La segunda variable, lesiones graves a la integridad física o mental, se cumple. En Venezuela, muchísimos, miles y miles de venezolanos han sido afectados directamente por los cuerpos de seguridad del Estado y por paramilitares. Entonces su integridad física ha sido vulnerada. Muchos de ellos los han asesinado. Otros están presos y también han sido torturados. De manera que también mentalmente están afectados. Las dos primeras variables se cumplen. Tercera variable, sometimiento intencional que acarree destrucción física total o parcial. Ya lo expliqué, en Venezuela ha habido un sometimiento total de toda la población y en el aspecto físico obviamente han sido afectados. Tan es así que en el último reporte que leí el año pasado, los venezolanos perdieron en promedio 12 kilos. Imagínate tú. Entonces se cumplen las primeras 3 variables, faltan 2 más. La cuarta, medidas destinadas a impedir los nacimientos. Venezuela hoy en día es el país donde las estadísticas demuestran que estamos de primeros en el mundo con todo lo que tiene que ver a la muerte de neonatos. De hecho, en estos días se suicidó un doctor, no me acuerdo en qué ciudad de Venezuela, porque se le estaban muriendo los bebés, no había medicina, entró en depresión y se suicidó. Entonces se cumplen las primeras 4 variables, nos queda una más, que es traslado de niños por la fuerza. El éxodo masivo de venezolanos que se está llevando a cabo hoy en día, precisamente incluye el traslado por la fuerza de niños que quisieran estar viviendo una vida normal en su casa y que tienen que llegar hasta el punto de caminar de Venezuela, cruzar los páramos de los Andes para poder llegar a Ecuador, Perú y hasta Chile y Argentina. Entonces las 5 variables que según la ONU, desde el punto de vista legal, jurídico internacional, se tienen que cumplir para que se considere un genocidio, existen en Venezuela. De manera tal que crisis humanitaria no existe, existe genocidio. Ahora, ¿por qué? Porque, te repito, las cúpulas gremiales, empresariales, políticas, etcétera, no lo dicen, no lo entiendo, porque el ciudadano de a pie se lo acepto, pero no a ellos. Entonces estamos claros, en Venezuela hay un genocidio en pleno siglo XXI en el corazón del continente americano. Algo que parece ficción, pero es realidad. Me pregunta igualmente si por la parte de Requesens, del diputado Requesens, que vimos cómo lo humillaron, cómo nos los mostraron en ese video con un calzoncillo lleno de excremento,
cómo estaba desubicado. Se ve que le suministraron alguna dosis de algún alucinógeno, alguna droga. Y mira, Requese viene siendo un preso de ambos bandos, tanto de la tiranía genocida como de un grupo político de oposición. Su propio partido, hay dos líderes de su partido Primero Justicia que todos conocemos, Julio Borges y Enrique Capriles. Ellos no podían permitir que Requese, siendo un joven, ¿verdad?, se estaba radicalizando, les estaba robando parte del protagonismo y además de eso les estaba moviendo las bases del propio partido, te repito, siendo un joven, con un discurso que es el discurso que quiere escuchar el pueblo y que todos estamos claros que no hay salida electoral, sino es una salida a la fuerza. Entonces, Requese terminó siendo un preso de su propio partido, de los líderes políticos de su partido, de Capriles, de Julio Borges, que no podían permitir que siguiera con ese discurso, y de la tiranía genocida. Esto es parte de todo este entramado de diferentes carteles, de diferentes países, de diferentes grupos políticos, económicos que hacen vida en Venezuela y en el exterior, con conexiones en diferentes partes, pero que al final del día lo que buscan es seguir teniendo una parcela de poder, un protagonismo, y en el caso de un grupo de la oposición venezolana traidora, que ya se ha comprobado empíricamente que son traidores, ellos mantienen todavía un status quo en el que controlan medios de comunicación, empresas, en el que negocian bajo cuerda con testaferros, con la tiranía genocida, y hasta tienen algún tipo de apoyo militar. Ahora, en la pregunta de si el éxodo, ¿verdad?, de venezolanos es, digamos, planificado a propósito, por supuesto que sí, como ya lo expliqué. Ahora, ese éxodo, ellos, como tú dices, me preguntas si es que ellos se quieren quedar con los más esclavizables o vulnerables. Por supuesto que sí. Es un plan muy bien diseñado para quedarte con la gente más pobre, la gente más ignorante, que no tienen capacidad de reacción, que no tienen capacidad de organizarse y que por supuesto los puedes controlar con migajas a través de diferentes sistemas que ellos han desarrollado, no solo para espiar al ciudadano, sino para controlarlo, como el carnet de la patria, como los CLAPS, etcétera, etcétera, etcétera. Todo muy bien planificado. Ahora, tú preguntas que si este mismo éxodo masivo de venezolanos, ¿verdad?, este genocidio que se está dando en Venezuela que ha obligado a los venezolanos por primera vez en la historia moderna de nuestro país a emigrar como lo están haciendo, y repito, hasta caminando de Venezuela, cruzando los páramos. Muchos han muerto de frío en los páramos. Las niñas están siendo violadas. Hay un documental que va a salir muy pronto de un colega periodista donde muestra cómo las niñas son violadas, sus padres hasta las tienen que vender sexualmente para poder llegar al país a donde van caminando. Imagínate todo lo que hemos llegado. Esto es parte del genocidio que estamos viviendo. Entonces, tú me preguntas que si no ha sido un arma de doble filo para la tiranía genocida que tantos venezolanos salgan y los denuncien desde el exterior. Por supuesto que sí ha sido un arma de doble filo, pero acuérdate que ellos no viven de la opinión pública ni de las encuestas, ellos controlan todo. Te repito, esto es una tiranía genocida, controlada por diferentes carteles que hacen vida dentro y afuera de Venezuela, y que lo más grave del caso es que controlan a la propia oposición, a los líderes de oposición, y los utilizan o los desechan dependiendo del momento, dependiendo de la estrategia y dependiendo de la presión interna o externa que tengan en un momento determinado. Mira, te voy a decir una cosa. La única salida, Cosmo, que nos queda es a través de una intervención internacional armada, utilizando desde el punto de vista jurídico legal la injerencia humanitaria, ¿ok? Yo no lo veo desde el punto de vista de que van a meter tropas en Venezuela o de que van a enviar los Marines. No,
Yo lo veo más bien desde el punto de vista de una estrategia de disuasión militar en la que tú rodeas al enemigo y sencillamente lo obligas a rendirse por la fuerza, porque la otra opción es pulverizarlo, volverlo polvo cósmico. Ahora, eso implica negociaciones, van a haber negociaciones que a lo mejor no nos van a gustar, pero llegado el momento, cuando eso se haga, y se tiene que hacer porque la región no va a poder soportar el éxodo masivo de venezolanos, sobre todo Colombia, que lo tenemos al lado y que Iván Duque acaba de asumir como presidente, y que es el país que más afectado está siendo, y que si de aquí a unos meses no se toma una decisión radical, la economía colombiana puede ser destruida por el éxodo masivo de venezolanos. Eso no lo va a permitir Duque, por supuesto que no, ni Uribe, que es su padrino político. Entonces yo creo que viene una acción militar en los próximos meses. Yo no la veo este año porque en noviembre hay elecciones internas en Estados Unidos y Trump necesita esperar por los resultados de esas elecciones. Entonces después de noviembre Trump va a ir a Colombia a finales de noviembre. Entonces yo veo esta acción militar, te repito, de disuasión, no es una invasión, es una disuasión militar. El año que viene, ojalá pueda ser el primer trimestre, entre enero, febrero y marzo. Ojalá, porque cada día que pasa se cuenta en muertos, en sufrimiento, en sangre. Te repito, un genocidio en pleno siglo XXI en el corazón del continente americano. ¿Cómo? Esta es la única salida que yo veo, porque internamente ya el pueblo no está en capacidad de organizarse y los militares están todos infiltrados. No pueden dar un golpe a secas tradicional como se daba antes. Así que bueno, te repito, importante esta intervención que tuve contigo para que lo compartas con tus seguidores. Queda claro lo que es un genocidio. En Venezuela hay un genocidio, no es crisis humanitaria. Queda claro que Venezuela es un problema grave a nivel mundial y regional, donde hay diferentes mafias que hacen vida adentro y afuera del país con el apoyo de Rusia, China, Cuba, Irán, Turquía, etc. Y queda claro que el venezolano ya no puede derrocar estos carteles y estas mafias y necesitamos ayuda internacional. Obviamente liderada por Estados Unidos, que es el país más importante del continente y uno de los más importantes del mundo, con Colombia como una ficha estratégica, no solo porque es nuestro vecino, sino porque es el país más afectado actualmente. Muy bien, Cosmo, gracias por tu invitación. Saludos, sigue con tu trabajo, te felicito. Saludo a todos tus seguidores y Dios los bendiga a todos. Chao. Muchas gracias, Roberto Olivares, por tu participación, y a todos los que nos están escuchando. La cita es para el próximo capítulo de Al Descubierto.